Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra casa, de manera virtual, pero nuestra casa al fin, la APU, la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Bueno, primero que nada queremos contarles, a los que no nos conocen, que formamos parte de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, APU, la cual tiene como objetivo la investigación, la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis, así como también actividades de servicio y atención a la comunidad, como en esta oportunidad. La APU cuenta con un instituto universitario de posgrado en psicoanálisis que está aprobado por el MEC, que otorga el título de máster en psicoanálisis, único en nuestro país, reconocido por la Asociación Internacional de Psicoanálisis y la Federación Psicoanalítica de América Latina, de las cuales la APU forma parte, y nos da la posibilidad de estar en contacto permanente con analistas del mundo. El Centro de Intercambio Paula Hofnuss, que es un área específica dentro de nuestra institución, promueve la apertura a la comunidad desde diferentes propuestas, modalidades y dispositivos. Desde allí, desde ese Centro de Intercambio, Paula Hofnuss, es que hoy propusimos esta actividad, ¿no? Nosotros formamos parte de esa área específica de nuestra institución. Y bueno, y para eso le pedimos a la psicoanalista y psicóloga María Cecilia Rodríguez, que tiene un máster en psicoanálisis en nuestra institución, así como un máster en literatura infantil y juvenil que lo hizo en España. Tiene muchísimos años de experiencia en primera infancia y bueno, y es un placer contar con ella y le agradecemos un montón. Y también a Gabriela Triñares, a la que también le agradecemos un montón, que también es psicóloga, analista en formación en nuestro instituto y también tiene muchos años de experiencia en el trabajo con niños. En esta actividad nos proponemos abrir el diálogo entre los participantes acerca de las diferentes conflictivas que atraviesan las familias con niños en pandemia y confinamiento, buscando tender puentes para poder pensar acerca del momento actual. Bueno, yo los dejo con ellas y bueno, que lo disfruten y que pueda ser una instancia que todos la aprovechemos. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a empezar compartiendo la lectura de un libro que se llama El árbol rojo. Voy a mostrar algunas imágenes y voy a leer el cuento. Se llama El árbol rojo de Yao Tan. A veces el día empieza vacío de esperanzas. Y las cosas van de mal en peor. La oscuridad te supera. Nadie entiende nada. El mundo es una máquina sorda, sin sentido ni lógica. A veces esperas y esperas y esperas, y esperas y esperas y esperas, pero nada ocurre. Y entonces todos tus problemas llegan de golpe. ¿Ves pasar de largo cosas maravillosas? Los más espantosos destinos resultan inevitables. A veces no tienes ni idea de qué debes hacer, ni de quién se supone que eres, ni de dónde estás. Y parece que el día va a terminar igual que empezó, pero de pronto, ahí está, delante de ti, rebosante de color y vida, esperándote, tal como lo imaginaste. Bueno, buenas tardes. Nos propusimos con el Centro de Intercambio de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay generar este espacio para reflexionar juntos sobre lo que estamos viviendo. Y una de las reflexiones que surgían en el trabajo de equipo, en la preparación de este intercambio con ustedes, es que estamos viviendo la pandemia. Más allá de que por momentos escuchemos términos como efectos, consecuencias, post-pandemia, en realidad
tenemos la situación de que estamos viviéndola y que pensamos que darnos una segunda vuelta tiene que ver, por un lado, con que de pronto, cuando terminó el año pasado, el 2020, en el cual esta realidad emergió de golpe, en ese sentido nos tomó muy desprovistos de todo tipo de previsión. En ese sentido, digamos que el inicio de la pandemia fue una situación potencialmente traumática, porque nos agarró sin preparación para poder afrontarla, y a lo largo del año fuimos desarrollando determinadas maneras de irnos adaptando a lo que estábamos viviendo. Y por así decir, podríamos decir que llegado fin de año, o de pronto el inicio del 2021, parecía que sabíamos un poquito más dónde estábamos parados, como si tuviéramos una sensación de que estábamos situados en algo que conocíamos, ¿no? Tomamos un saludo de bienvenida de este año de Isol, una escritora argentina, con una preciosa imagen que dice: deseo para 2021 reflejar la maravilla y compartir, ¿no? Y nos pasó que a poco tiempo de empezar el 2021 nos vemos un poco en la segunda vuelta. Entonces nos enfrentamos a lo nuevo y lo ya conocido en esta segunda vuelta de la pandemia. Y lo que nos propusimos generar en este espacio es un espacio de reflexión, de intercambio, con una modalidad taller, que vamos a tratar de que sea lo más taller posible, dentro de que somos muchos por suerte, lo cual nos alegra, porque la idea era poder compartir, intercambiar y darles la voz también a ustedes, además de transmitirles nuestras reflexiones, nuestras experiencias, y darle una segunda vuelta a través del pensamiento conjunto. Porque si hay algo que sabemos que nos alivia, que nos da calma, que nos hace sentir que podemos procesar lo que vivimos y de pronto sostener mejor a nuestros hijos, hijas, a los niños, a los adolescentes con los que trabajamos o con los que convivimos, es poder intercambiar con otros, compartir experiencias, compartir saberes y de algún modo darle una segunda vuelta a través del pensamiento conjunto a la realidad, con lo relativo que pensamos que es, a lo acontecido, pero también a nuestras vivencias. Y una de las características de esto que estamos viviendo es que hemos tenido como una especie de sacudón en relación a lo cercano y lo lejano. El mundo como globalidad nos resulta más cerca, por un lado, porque muchas situaciones que son dolorosas, que parecen lejanas, se nos han vuelto cercanas. Uruguay empezó la situación de pandemia COVID-19 en una situación, digamos que más privilegiada que la que tenemos hoy por hoy a nivel global, y al mismo tiempo, otra de las características de este 2021 en el que estamos situados es que nos ha llegado mucho más cerca, a todos, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cómo sostener y cómo cuidar? ¿Podemos cuidar a distancia? ¿Cómo nos estamos llevando con la soledad y con la compañía? Nos vemos ahora seguramente atentos al cuidado de familiares cercanos en esta segunda vuelta. Entonces decidimos, entre otros recursos, apelar al arte y al humor que nos caricaturiza, que hace como una especie de reflejo, nos permite mostrar cómo nos sentimos de una manera que también nos da alivio. Por eso apelamos a algunas imágenes, a algunas escenas que nos representan, y en este sentido tomamos a Liniers, ¿no? Otro año que se empieza a deshilachar. Bueno, dejo de compartir unos minutos porque sigue Gabriela con una propuesta que les vamos a hacer. Bueno, buenas tardes, noches para todos. Como les decía Cecilia y como les contó Jackie al inicio, nuestra idea es que podamos pensar juntos. Estamos pensando sobre algo que estamos viviendo todos y que nos atraviesa. Por lo que vamos a poner a trabajar entre todos 2 preguntas para que puedan participar tanto desde el chat como alguno que se anime a hablar y que pueda
decirlo y ir compartiendo reflexiones que pueden ser espontáneas o cosas de repente que han venido pensando, porque vieron que también en esto que hablaba Cecilia, ¿no? De lo que hemos transitado desde el año pasado, desde el inicio y la actualidad, hemos todos ido cambiando, ¿no? La perspectiva. Porque hay algo en esto de pensar mientras que se vive que uno no tiene perspectiva para pensar. Uno está como tomado por la situación, ¿no? Entonces, la evolución de la pandemia nos ha hecho pasar por diferentes estados, personales, laborales, familiares, y también nos ha hecho tomar diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, eso que de repente les puede surgir ahora con estas preguntas que yo les voy a transmitir, y también de repente cosas que han pensado y que han ido cambiando, y que nosotros también hemos ido pensando y hemos ido cambiando, y apostamos a esta actividad a seguir cambiando y a seguir como pudiendo ser permeables bueno, a el intercambio que siempre tiene que haber en el pensamiento, ¿no? Apelamos justamente a eso, a no quedarnos con pensamientos estancos y certezas que nada nos ayudan a pensar sobre justamente lo que trabajamos, por lo menos los psicoanalistas, que es con la angustia, con el sufrimiento humano, y bueno, es un poco esa la propuesta. Voy a leerles 2 preguntas, y el que se vaya animando puede ir pidiendo la palabra por el chat. Jackie les va a ir dando la palabra, o también escribiendo en el chat, y Jackie lo va a leer, o alguna de nosotras, para ir como pensando juntos y encontrando algunas respuestas posibles a cosas que nos preguntamos todos. Bueno, las preguntas serían: ¿qué es lo que ustedes sienten como padres o como referentes que les está haciendo difícil en este momento? Y la segunda pregunta sería: ¿qué les preocupa de sus hijos o de los niños con los que trabajan o con los que están en contacto? ¿Y en qué sienten que se han visto afectados o más afectados? De repente son preguntas bastante sencillas, pero bueno, me parece que podemos ir como pensando por ahí. Después nosotros en estas cosas que vamos a ir compartiendo con imagen, van a ver que muchos de los conceptos que queremos transmitir van a estar en tono de pregunta, porque bueno, son conceptos que están siendo permeables a esto, a ir cambiando en la medida en que podamos ir construyendo algún conocimiento juntos o algunas respuestas juntos en relación a cosas que nos inquietan a todos. Bueno, dejamos un poco ahora de cierto tiempo para el que se vaya animando, y bueno, y los escuchamos o los leemos en el chat. Mientras van escribiendo, parte de lo que intercambiamos y de lo que pensamos proponerles es que las instancias de taller tienen la característica de que se trata de compartir experiencias que estamos viviendo todos y de algún modo tener en cuenta que hay maneras singulares de vivirlas, ¿no? Lo que más me preocupa es la falta de contacto social con compañeros y aburrimiento. Me preocupa el miedo con que están creciendo las infancias, miedo al otro, miedo a salir. Me preocupa como madre y como docente la pérdida del centro educativo como lugar de referencia, en donde se generan espacios de acompañamiento, de sostén, de situaciones y conflictos varios. En los adolescentes en particular, que los conflictos se den solo en el hogar. Me preocupa que mi hija mayor de 9 años no quiera salir, tenga que insistir, quiere quedarse en casa. Antes ella no era así, para nada. Y lo he escuchado de otras madres de niños de su edad. Tengo 2 nenas de 2 y 4 años y creo que lo más importante en esta etapa es la socialización, no la están teniendo. Como madre me preocupa el impacto de la pandemia, las huellas emocionales y corporales, los miedos que genera la exposición a un virus que hace mucho daño, la imposibilidad de ver las sonrisas, la expresividad del rostro. Me preocupa como tía el impacto del agotamiento de los y las adultas, adultos y adultas, que acompañan, sostienen, y la pérdida de sus redes también. Las interrupciones abruptas de la presencialidad, donde no tenemos tiempo de anticipar estas situaciones. En realidad lo que me preocupa es la dificultad de contención por parte del mundo adulto. Tantas cosas preocupan como madre y como docente. La sensación de hastío de niños y adolescentes, de impotencia ante algo que no pueden resolver y no le ven actualmente una salida.
Y me preocupa que el adulto como tal a veces no logra enseñar el sentido de responsabilidad colectiva desde el ejemplo. Veo mucha gente pensando desde lo individual y no de forma colectiva. En particular, hoy me pasó de tener que decir de no dejar ir a mi hija al cumple de una amiguita que no es del grupo de su escuela, dado que se juntaría con otros niños que no ve diariamente. Nosotros, saliendo de una cuarentena, mi esposo, esperando la segunda dosis, preferimos esperar, pero angustia el no dejarla ir con las ganas que tendría. Soy padre de Lucía. La falta de socialización es importante para la formación. El hecho de tener todas las clases por pantallas hace difícil la enseñanza, tanto para los estudiantes como para los profesores, así como el intercambio de ideas y la participación. De todas maneras, entiendo que es mejor que sea así por el momento. Esperemos que con las vacunas se pueda llegar rápidamente a la presencialidad. Como adulto cuidador, me preocupa el cansancio y los desbordes, la dificultad para sostener y contener cuando en el medio irrumpen otras dificultades como ser la incertidumbre en lo laboral, lo económico y la enfermedad de seres cercanos. También la sobrecarga que he visto de tareas y contenidos en las clases virtuales. Creo que la escuela, como espacio de referencia y acompañamiento a las familias, ha centrado mucho su intervención básicamente en contenidos. Entiendo que la escuela está también atravesada por la situación, pero como factor protector considero que se podría haber tomado también otro rumbo. Es para pensar. Me preocupa el... Sí, es un montón. No, lo que quería decir es, para que sea lo más dialógico posible, ¿qué les parece si empezamos a retomar algunos de los planteos y después nos seguís compartiendo? Porque así podemos tomarlos y no nos quedan por el camino. No, tenés razón, porque es una barbaridad, tenés razón, dale. Claro, no, por suerte, la verdad que por suerte, porque bueno, eso un poco confirma la intuición que teníamos de que no es justamente solamente dar consejos o decir, bueno, como profesionales aconsejamos tal o cual cosa, sino que hay una necesidad real de poder intercambiar y de consultar lo que ustedes están percibiendo, ¿no? Porque bueno, las infancias, las familias son múltiples, variadas. No hay una sola realidad, hay una cierta saturación, por así decir, de determinados términos que el lenguaje nos ha puesto como en primer plano, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando de índices, de números que son personas, de pandemia, de cuidado, de medidas higiénicas, de rutinas. Y nos pareció que en realidad también está bueno poder ver concretamente qué están percibiendo, ¿no? Y con la experiencia ganada en un año, pero reconociendo las diferencias entre este año y el anterior, empezar a pensar, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es aquello que necesita ser revisto? Por un lado, yo creo que empezaría por uno de los ítems que teníamos pensados, que tiene que ver con el desvalimiento y el desamparo, que claro, a ver, son constitutivos del ser humano, ¿no? El cachorro humano nace realmente desvalido y si no tiene otros que lo cuiden y que lo asistan afectivamente, además de sus necesidades corporales, ¿no? También están las psíquicas, las emocionales, no puede salir adelante. Pero ¿qué pasa? También nosotros, los adultos, nos vemos desvalidos cuando tenemos, como decían, que trabajar y sostener a los niños, a los adolescentes, y además preocuparnos de seguir sosteniendo la situación laboral, que de pronto trae apremios, ¿no? Creo que muchas de las cosas que ustedes dijeron van al meollo de la situación, que es lo exigido que está. Hay una exigencia que ustedes tienen como madres y padres que aumenta en esta situación, ¿no? Si siempre es bastante exigente y bastante... digamos que la parentalidad, la maternidad y la parentalidad en general, es ir buscándole la vuelta a ver qué precisan, cómo lo precisan, y todo el tiempo estamos como acomodándonos en ese ajuste entre qué es lo que precisan como contención, pero también qué precisan como habilitación. Y bueno, la situación sanitaria nos impuso muchos límites a todos, ¿no? Empezando por nosotros mismos. Y a la vez nos exige.
muchas mamás y papás transmiten esta situación de estar como demandados en relación a, bueno, ¿cómo sostengo el trabajo? Y además apuntalo la escuela que me está pidiendo que participe, ¿no? Y además me preocupo porque conserve los hábitos y porque esté bien y esté bien emocionalmente y no se detengan sus aprendizajes y su bienestar. Entonces, entre los elementos que ustedes mencionaron la preocupación por los ámbitos sociales, ¿no? Hablaron de situaciones que son aquellas en las que hay reuniones sociales y que también significan mucho en la vida de cada niño o adolescente, ¿no? O sea, significa mucho un cumpleaños, mencionaron el X, pero cualquier cumpleaños. Es el festejo de ese ser singular, es esa niña o ese niño, ¿no? Un año de su vida, de celebrar su nacimiento. El alejamiento, que por ahora no lo nombraron, pero que también está, de abuelos y abuelas, que son personas muy importantes, y que por suerte, y también con los límites que implica, la tecnología nos permite cierta comunicación, pero también cambia los modos de comunicación, ¿no? Nos impuso un cambio. Entonces, hay una corporalidad, una sensación de necesitar vernos, que bueno, que de pronto durante el verano, el espacio al aire libre, pudimos, ¿no?, aproximarnos más, incluso corporalmente, y que ahora nuevamente tenemos los límites del aumento de casos y todo lo que se implica. La situación de relacionamiento social que ustedes mencionan, por supuesto es una necesidad, es más, es un derecho, ¿no? Hablábamos de las niñas y los niños, y una de las cosas que nosotros nos preguntábamos era por cómo se ha planteado, sobre todo con niñas y niños muy pequeños, ¿no? Si se ha hablado de por qué no estamos frecuentando la casa de los abuelos con la misma frecuencia que antes, o no los están viendo, o los ven, pero por medios a distancia, ¿no? Hablar con ellos, no tanto qué o cómo decirles, que eso es variable. Hablar como canal de comunicación abierto, hablar de las situaciones que vamos viviendo. Muchas veces nos preguntan cómo le digo, ¿no? ¿Cómo le digo cuando se trata de algo difícil de decir? Y lo importante es abrir el canal de comunicación. O sea, estar dispuestos a hablar de las cosas que suceden en la vida, que muchas son agradables y otras son angustiantes, ¿no? O difíciles. Más que qué decirles, sí lo que sea tangible pero verdadero, ¿no? Bueno, tenemos una preocupación por la salud de todos, por la salud de los abuelos, por la nuestra, por la de nuestros seres queridos, y entonces, como parte del cuidado, bueno, cada familia decide, también hay otros ámbitos institucionales, ¿no? Como decisiones que son gubernamentales, como, bueno, cuándo se retoman las clases, en qué condiciones, etcétera, pero hay algo que nos trasciende y algo que hace a cada familia en particular, y que es importante poder ponerlo en palabras, ¿no? Incluso en relación a una forma de pensar la infancia. O sea, si nosotros pensamos que tenemos que ahorrarles la angustia, ¿no? Como son chiquitos, de pronto, no decirles algo que puede ser duro, podemos generar la situación de que ellos lo viven. Los niños y niñas pequeños son muy permeables al estado emocional de madres, padres, de las familias, ¿no? Entonces ellos viven lo que viven ustedes. Ponerlo en palabras, en general, alivia. Alivia porque abre la posibilidad de que pregunten, incluso de que se quejen, ¿no? A veces los malestares son expresados en lo que se llama habitualmente conductas basales, que son el sueño, la alimentación, el comportamiento, aparecen más berrinches, irritabilidad, ¿no? Puede que en esas áreas que tienen que ver con la cotidianidad aparezcan los malestares. Y a veces ocurre que solo con decirle, yo sé que extrañas mucho a los abuelos, yo también, me encantaría ir a verlos, cuando podamos vamos a ir, ahora los llamamos. Algo que tenga que ver con yo te entiendo, tenemos este límite, no podemos ir como y cuando queremos, pero te entiendo, ¿no? Y estamos buscando soluciones. La pérdida del centro educativo como referente, bueno, yo creo que lo conversamos con todo el equipo, ¿no? Con el equipo en el que preparamos este encuentro, con el equipo del Centro de Intercambio,
En realidad los centros educativos hacen un esfuerzo enorme. Los docentes, educadores, educadoras, realmente, así como el personal de salud, están en primera línea. En primera línea en cuanto a sostener el bienestar de los niños y las niñas, tanto como ustedes, como las familias. Y hacen esfuerzos enormes. Quizás lo que podríamos relativizar es esto que una mamá decía, desmotivación para las tareas. Bueno, capaz que lo curricular, capaz que hacer los deberes o hacer la tarea puede quedar menguado, porque en realidad tampoco podemos obligarnos ni transformarse las madres en maestras, porque también tienen que, digamos, permitir que ellos quieran o no quieran, como pasa en cualquier situación fuera de la pandemia. A ver, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, eso se va a profundizar otro día, ¿no? Pero bueno, digamos, púberes, niños grandes, ustedes no están todo el tiempo en clase ni ven cuando ellos sí hacen lo que la maestra dice o el maestro dice o cuando no lo hacen. Es un poco aceptar ese límite también. Bueno, está esta propuesta desde el centro educativo, ¿no? Están los deberes, está la tarea, está el videíto, está la propuesta lúdica. Bueno, ellos pueden querer o no querer. Nosotros podemos comunicarnos como referentes, decirles, mirá, me está costando, ¿qué te parece? Insisto, lo dejamos así por ahora. Estar en comunicación entre las instituciones y la familia es siempre algo que le da seguridad a los niños. Ahora, si nos planteamos mantener las rutinas con esta insistencia en como que la estructura, tal vez nos podemos sentir más desbordados porque es imposible. Se transforma como en una utopía. Es muy difícil mantener la rutina cuando nuestras condiciones de vida han cambiado tanto. En todo caso, la capacidad adaptativa del ser humano, que es muy grande, nos puede llevar a poder replantearnos dentro de la realidad que vivimos y observándolos y sobre todo dándoles la palabra, porque algo que nos han transmitido las docentes y los educadores es que lo que más les gusta a las niñas y los niños en Zoom es ser escuchados, que ellos cuenten cosas. Lo íntimo y lo privado ha cambiado un montón, ¿no? De pronto a veces estamos viendo el cuarto, otros miembros de la familia, en la interacción, en lo que sería el aula, en situación de clase. Bueno, ser escuchados no es menor, es muy importante. Ellos quieren ser escuchados, y esa función la cumplimos todos. Los técnicos, los profesionales, los educadores, los maestros, los padres, las madres, los abuelos. Y de pronto escuchar lo que ellos quieran decir y lo que no quieran decir. Capaz que no quieren decir que no hicieron los deberes, ¿no? Es un poco secundario tal vez la currícula en relación a el equilibrio y el bienestar, ¿no? Luego hablaron también de el cansancio y los desbordes, y el cansancio es justamente una característica que tiene que ver también con esta adaptación a lo virtual, que fue forzosa y muy brusca. De hecho, se habla a veces, nosotros no queremos en esta charla profundizar en teoría, porque para eso se han ofrecido otras instancias, están las actividades científicas abiertas de los viernes, donde cada poco tiempo se plantean temas desde APU y en otros lugares también, y se piensa en conjunto desde la teoría. El objetivo hoy es encarnarlo en las realidades que estamos viviendo y más bien pensar, bueno, ¿qué de eso que a veces parece un poco ideal nos resulta asequible en la realidad, ¿no? Gaby, te doy la palabra. Hay muchos planteos que de pronto vamos a seguir retomando. Seguro vos tenés otras cosas también para agregar. Bueno, no sé si empiezo a hablar ahora. Me parece que hay algo de lo que venía hablando Cecilia, que tiene que ver con esto de un montón de pérdidas a las que nos vimos enfrentados con el inicio de la pandemia de forma abrupta, pero después y nos fuimos como acomodando a una nueva realidad llamada nueva normalidad, ¿no? Y fuimos encontrando o no encontrando
formas de adaptarnos, ¿no? Una mamá decía que sus hijos, Inés creo que era, que decía que, bueno, que le sorprendía la capacidad adaptativa de sus hijos frente a la situación y cómo habían encontrado recursos para sobrellevar mucho mejor de repente que ella la situación, ¿no? Esto no quiere decir que no sientan o que no les afecte, ¿no? Y en esto que decía Cecilia, bueno, de cómo en realidad los niños expresan cuando algo les afecta, cuando se les mueve el piso, digamos, cuando su rutina que les da seguridad se ve de alguna manera como sacudida, y obviamente van generando como formas de adaptarse, pero también hacen síntomas, ¿no? Que nosotros podemos, esto de ponernos a hablar de los síntomas si no es la idea, pero sí que existe también desde nuestra visión y desde el trabajo que hacemos, lo que nosotros llamamos síntomas pasajeros. Y después aquellos síntomas que quedan, empiezan a ponerse más rígidos y que sí requieren de repente, bueno, como una posible consulta o pensarlos un poco más, ¿no? ¿Qué le está pasando a mi hijo o hija? Porque esto de los síntomas pasajeros no ocurre solo con la pandemia, ¿no? En que, bueno, la pandemia sacude la estabilidad y la rutina, entonces hay cosas que también se mueven, lo que decía Cecilia de las conductas basales, empiezan a dormir mal o dormir menos, o se acuestan más tarde y se levantan más tarde, o no comen, o están más irritables, o bueno, un montón de cosas que les pueden suceder a los niños pequeños, que como decía Cecilia, nos vamos a centrar un poco en los pequeños porque va a haber otra propuesta del centro de intercambio que va a ser enfocada hacia la adolescencia. Por eso hoy vamos a centrarnos más en las edades más tempranas. Y bueno, y esto que se empieza a sacudir por la realidad, tiene una expresión en la infancia que es a través de lo que la infancia puede expresar, que es a través del cuerpo y del comportamiento. Entonces, deberíamos estar preocupados si nuestros niños, nuestros hijos o los niños con los que trabajamos no expresaran nada, si estuvieran como si nada hubiera pasado. Eso debería preocuparnos mucho. O sea, que la expresión de que algo está pasando y entonces algo le pasa a los niños es algo que no estoy diciendo con esto, bueno, entonces no hay que preocuparse por nada, dejemos que les pase todo, ¿no? Pero sí es algo que de alguna manera muestra la salud de los niños, ¿no? Hay algo que sucede, hay algo entonces que les sucede. Ahora, lo que también ocurrió y sigue ocurriendo con la pandemia es que nos está pasando a todos, les pasó a los niños, pero también a quienes cuidan de los niños. Porque esto sucede, por ejemplo, cuando un niño se muda, ¿no? Y en ese caso le pasa, bueno, a toda su familia, pero también los adultos de repente se acomodan un poco más rápido y a los niños les lleva más tiempo, o cuando un niño tiene un hermanito, hay situaciones en la vida que a los niños los sacuden y expresan con síntomas, expresan su angustia, expresan su malestar, pero en este caso, lo difícil de esta situación es que todos, tanto los niños como quienes cuidan de ellos, tanto los docentes que los atienden en el ámbito educativo, tanto los profesionales que trabajamos con niños, estamos todos atravesados por la misma situación. Lo que nos deja a todos expuestos a nuestra propia vulnerabilidad, a cómo nosotros podemos manejar mejor o peor esto de estar angustiados. Porque hay una de las cosas que sucedió al inicio de la pandemia, y capaz que todos la podemos recordar bastante, o capaz que también sigue sucediendo, es muchas recomendaciones sobre qué hay que hacer en casa para que todos estemos bien, ¿no? Comer sano, mantener determinadas rutinas, o aprovechar el tiempo que ahora tenemos para hacer aquello que siempre estuvimos tan deseosos de hacer. Pero hay un problema con esto, con esta propuesta positiva en relación a poder sacarle el jugo a la pandemia, que es que no se le está dando lugar a la angustia, que también está siendo parte de lo que sucede. Porque cuando uno quiere encarar un proyecto o leer ese libro que siempre quiso leer y no tenía tiempo,
o ordenar el placar, que es un desastre, y entonces voy a dedicarme a eso, uno tiene que tener energía disponible, no solo física, sino psíquica para eso. Y lo que ocurre cuando uno está angustiado es que la disponibilidad psíquica para encarar un proyecto, para hacer algo que uno quiere hacer, se encuentra limitada por la angustia. Porque nosotros, para sostener situaciones de angustia y de preocupación, destinamos energía psíquica para poder sobrellevar la vida cotidiana. Entonces es como que estuviéramos todos un poco angustiados o bastante angustiados, según como cada uno esté viviendo la situación, y a su vez se nos esté como recomendando que hagamos muchas cosas que nos hagan bien, ¿no? Y entonces ahí es lo que decía Cecilia de esta sensación de frustración, de que en realidad no es posible sostener todo aquello que en realidad seguramente nos haría bien, pero que en la situación actual no la vamos a poder como llevar a cabo, ¿no? O adelante. Entonces, me parece que esto que también planteaba una mamá de las multitareas o una exigencia bastante importante de parte de las instituciones educativas, y que a veces los niños pueden adaptarse o no a esta situación, o adaptarse un poco mejor o peor, también es porque cuando ellos se encuentran con el Zoom, con la propuesta de Zoom, o con las clases virtuales, o con las tareas virtuales, es como que eso los llevara también a comprobar de que la escuela presencial se perdió. O sea, que no necesariamente es porque no quieran hacer la tarea, como decía esta mamá, sino que el contacto con la pérdida en la infancia, bueno, en la adultez también, pero en la infancia tiene que ver con la experiencia. Los encuentros para los niños pasan por la experiencia. Vieron que los niños muy pequeños, ahora se da esto de llamarse por videollamada, pero los niños muy pequeños no llaman a sus amigos por teléfono, los ven, juegan, comparten en la experiencia y en el intercambio. Después, cuando vamos creciendo, no necesitamos del extremo contacto todo el tiempo para saber que estamos con otros, ¿no? Tenemos esta sensación del amigo de toda la vida, de con quien podemos contar, pero los niños pequeños necesitan, para poder saber que el otro lo quiere y está disponible, estar en contacto estrecho, ¿no? Con sus pares, con sus padres, con, bueno, adultos que los quieren y los cuidan. Por eso la privación de esos contactos en la infancia es tan grave en realidad. Y esto igual, digo, no lo digo para intensificar la angustia hoy en el taller, pero de alguna manera para reconocer estas preocupaciones que muchos papás trajeron sobre la socialización y la importancia que tienen esos momentos de encuentro, porque justamente es ahí donde se juega la posibilidad de desarrollar capacidad para estar con otros, que tiene que ver con la capacidad de tener en cuenta al otro, que hay un otro que siente cosas, que hay un otro que le pasan cosas, que hay un otro que quiere algo de mí, ¿no? ¿Qué quiere la maestra que haga? Y que ha llevado la situación actual a que tener que adaptarnos todos, padres, niños, a esto de cómo poder, con las demandas laborales, con las demandas de nuestros hijos, con las demandas de las maestras, qué hacer, dejarlo solo, acompañarlo, y en realidad hay algo que sí, un colega nuestro que ha salido también en los medios a hablar un poco de esto, es que esto que hablaban también, bueno, de los rituales, los cumpleaños, los inicios y finales, ¿no? En los niños que son tan importantes, y para los padres también, ¿no? Esto de emocionarse cuando empiezan primero, cuando terminan la escuela. Son momentos a los que no se puede volver, o sea, uno puede recuperar cosas y otras no. Entonces, lo que nos está haciendo difícil en esto de cómo se ha extendido la situación de la pandemia, es en que sabemos que hay cosas, que tenemos que asumir que las perdimos. Y también de alguna manera esto que decía Cecilia, de poder hablarlo con los niños, ¿no? Y que las pérdidas, si nos ponemos a pensar en cuando van creciendo los niños, son parte de la infancia, ¿no? Los niños van creciendo y van perdiendo cosas. Eso
pasa siempre sin pandemia, ¿no? Se pierde el pañal, se pierde la mema, se pierde la upita de mamá, ¿no? Cuando ya está muy grande, se pierde esa atención exclusiva porque nacen más hermanos, o sea, todos sabemos de pérdidas, ¿no? Y nosotros como adultos sabemos de más pérdidas, ¿no? Porque después vienen otras pérdidas. Entonces, lo que ha pasado con la pandemia es que si uno quiere mirarle para el costado a la pérdida, no tiene cómo, está por todos lados. Me parece que un poco lo que habíamos conversado en el equipo como para proponer como una posición, ¿no?, que hemos venido pensando, es que el hablar de estas pérdidas y poder darle lugar familiarmente o en los espacios educativos, ¿no?, a que, bueno, sí perdimos la posibilidad de festejar el cumpleaños, y entonces, bueno, buscamos esta alternativa, pero bueno, este cumpleaños fue así. Darle un lugar a eso, da la posibilidad también de ir como haciendo el duelo por eso, ¿no? Y reponiéndose, porque en realidad no es que cuando uno tenga pérdidas entonces va a quedar adherido sí o sí a que no pudo y entonces no va a poder seguir adelante, sino que justamente la posibilidad de reponernos hace que, bueno, que vayamos buscando alternativas. Y en esto me parece que estamos todos, y esta es un poco la propuesta de pensar juntos para ir viendo, bueno, qué alternativas dentro de la privación, dentro de todas las cosas que no podemos ir encontrando para cada uno manejar mejor o peor la incertidumbre, ¿no? De cuánto va a durar. Pero bueno, la posibilidad de darle un lugar a hablar de esto también le da a los niños la posibilidad de podernos ir preguntando. Y los adultos ir respondiendo en la medida de las cosas que sí sabemos. De las que no sabemos no vamos a poder contestar. Pero entablando un vínculo de confianza que los haga sentir seguros de que los adultos disponibles los están cuidando y que hay cosas que están fuera de nuestras manos, ¿no? Y eso también pasa en la vida sin pandemia. Por eso un poco la idea es como pensar, bueno, la pandemia, pero todo esto nos pasa siempre. Lo que la pandemia ha hecho, o creemos un poco que ha hecho, es dejar mucho más en evidencia que somos seres vulnerables, que la angustia es parte, siempre es parte de lo que vamos viviendo, y que a veces también funciona como motor, ¿no? La posibilidad de buscar una alternativa. Y pensando un poco en esto que ella hablaba de la contención, leyendo todas las intervenciones, que la verdad que son muchas y les agradecemos un montón porque es espectacular esto, ¿no? Hablaban del miedo de los padres, ¿no? A quedar sin energía, a no poder contener, digo, ¿no? En esto de los niños, que me parece, ¿no? Quedarse sin estrategia, sin energía, cómo sostener, cómo contener. Y una psicóloga hablaba desde el trabajo con niños que muchas veces ve el desborde de los padres, ¿no? De que, bueno, no saben para dónde agarrar, porque realmente la vida nos cambió a todos, ¿no? Es como uno está con los hijos adentro de la casa. Entonces otra mamá decía, bueno, no se logra acostarlos temprano, las rutinas cambian, ¿no? Cecilia habló algo de esto, me parece. Pero bueno, lo dejo que ellas sigan. Y un miedo de una mamá es que la escuela no tenga en cuenta todo esto, ¿no? Que no sé si están así, ¿no? La realidad que vivimos. Y otro de los temas que surgen es, bueno, todas las consecuencias que va a tener todo este exceso de pantallas, ¿no? De pantallas porque los niños estudian, pero después también juegan con las pantallas, ¿no? Y bueno, y después dentro de todas estas cosas también hablan de la responsabilidad que se le delega a los niños como potenciales transmisores de la enfermedad, ¿no? El miedo a que se junten con los abuelos. Bueno, el tema de la muerte, que me parece que ya se abordó, Gabriela habló recién de todo esto. Bueno, no, tampoco hablaron tanto, ¿no? De la muerte real, Cecilia también lo nombró. Y bueno, y también de las cosas positivas, ¿no? Que es lo bueno a veces de estar en casa, de encontrarse en casa y poder haber aprovechado para hacer otras cosas. Y una mamá plantea un punto de inflexión en cuanto a la necesidad de cuidar y cuidarse y priorizar lo verdaderamente importante. Bueno, y dejo por acá y les dejo la palabra a ustedes dos. Bueno, retomo entonces, creo que cuando hay una persona que planteó que le preocupa que los contenidos de la escuela sigan igual,
¿no? A ver, yo creo que diferencias siempre pueden haber entre la perspectiva que pueden tener las madres, los padres y las instituciones, ¿no? Bueno, cuando uno lleva a sus hijos a la institución educativa, también se adapta a las decisiones de la institución. En realidad, hay un parte de lo que les decía de que los docentes están haciendo un esfuerzo enorme porque no fueron preparados para trabajar virtualmente, y además porque no siempre están las condiciones dadas. Porque cuando hablamos de las infancias en plural, es porque tampoco podemos partir de la base de que todas las familias tienen las condiciones materiales, ¿no? Socioeconómicas, como para poder estar en condiciones de apuntalar y sostener que cada niño tenga un dispositivo, como para estar disponibles para apuntalar a un niño chico que precisa, ¿no? Que lo acompañen, porque no puede responder solo. Entonces, creo que la escuela se tiene que flexibilizar y se está flexibilizando en general. Por otra parte, también está la tendencia a poder tomar la realidad e integrarla como experiencia de vida. Y ni que hablar en todo lo que es el trabajo con proyectos, ¿no? O sea, cuando se toma no el fragmentado, el conocimiento, como bueno, hoy vamos a aprender matemáticas y mañana historia, sino que bueno, estamos viviendo situaciones que las podemos tomar, provocar experiencias que sean reflexivas, de promoción de análisis crítico, en el sentido de preguntarnos, de darnos respuestas, de promover simbolización, de unir contenidos con lo que estamos viviendo y adaptarnos. Ahora, no es lo mismo desarrollar educación virtual, que de entrada se plantea como virtual, a adaptar a la virtualidad la educación que no está prevista para ser ofrecida de modo virtual. Esto incluso a nivel terciario, no es lo mismo hacer una formación que está prevista como virtual, que cuenta con recursos que son elaborados para eso, que adaptarlo. Entonces, por un lado tenemos que las instituciones, los docentes, los educadores, realmente trabajan horas y horas para generar contenidos que puedan ser compartidos virtualmente. Al mismo tiempo, ustedes tienen que comunicarse con la institución cuando ven que sus hijos no pueden o que ustedes no pueden acompañarlos, y estamos todos en el mismo barco. A ver, no es que la institución exige algo que los padres no pueden. Si eso sucede, se puede dialogar o hay que buscar el diálogo. Porque en realidad lo que todos queremos es el bienestar de los niños. Luego van a haber diferencias de perspectiva, acuerdos o desacuerdos que están siempre. Gaby insistió mucho en lo que está más allá de la pandemia. Y la pandemia, no vamos a entrar en explicaciones más sociológicas o filosóficas, pero también de algún modo agudizó algo que tiene que ver con lo que se venía gestando, ¿no? A todo nivel, ambiental, bueno, político, en todo sentido, ¿no? La pandemia nos expone a todos a situaciones límite en una situación social de transformaciones importantes que ya se venían gestando. Entonces, Lucas dice lo positivo de estar en casa juntos, ¿no? Sí, es muy importante, hay muchas familias que transmiten, que han podido compartir cosas que antes no compartían, y también dice se acuestan tarde, o sea, transmite lo que siente que es un aporte y que marcha bien, y la preocupación, se acuestan tarde. Bueno, capaz que podemos replantearnos, acompañarlos a la hora de conciliar el sueño, o sea, el momento de ir a dormir, esto lo hemos hablado con Gaby en tantos talleres sobre el sueño, ¿no? Tantas veces hemos compartido estas inquietudes, que los niños de alguna manera, a ver, todos los seres humanos, cuando nos vamos a dormir tenemos que dejar de lado las preocupaciones para poder dormir. Eso no nos es fácil. Muchas veces los adultos precisamos también algún ritual o alguna ayuda para poder dormir. Bueno, los niños o niñas pueden precisar cierta compañía, un espacio de diálogo, un cuento, una canción, aunque sean grandes, entre comillas. O sea, acompañamos en la transición. El momento de transición al sueño es un momento que para todos los seres humanos tiene que ver con dejar el control de la vigilia. Saber todo lo que pasa, ¿no? A veces los niños no quieren dormir porque quieren estar con los padres un rato más, ¿no? Más allá de la pandemia. Bueno, a veces han tenido también su dinámica diaria bastante alterada, ¿no? Desde haber estado más encerrados y pudieron salir más allá de la escuela, hasta que de repente la noche es cuando todos están allí para interactuar. Bueno, de pronto acompañarlos a la hora de conciliar el sueño puede ser algo que necesiten muchos de los niños y niñas, ¿no?
ese momento de transición. Ceci, te interrumpo un segundito para agregar una cosa en relación a esto, porque bueno, cuando yo les decía esto de lo pasajero, quizá hay niños que o que ya lograron dormirse solos, o hace ya mucho tiempo que logran dormirse solos, y que les está empezando a costar ahora, o dormirse solos, o se despiertan de noche, y que en este sentido planteábamos un poco lo de lo pasajero, ¿no? Que quizá vuelven a necesitar ayudas que antes requerían y que ahora hace tiempo no las necesitaban, que tiene que ver con este sacudón, ¿no? De las cosas que le brindaban seguridad y que ahora están alteradas. Entonces también puede ocurrir que un niño que controla esfínteres empiece a hacer pichí, y no necesariamente esto va a perdurar. Quizás sí, en esto que ustedes decían, de las preocupaciones con respecto a cómo esto, qué efectos va a tener, ¿no? Y bueno, y esto tampoco se puede predecir. Empiezan a aparecer como ciertas regresiones, ¿no? Cosas que estaban como más logradas y que no nos gusta hablar de esta manera, pero bueno, lo digo para que podamos pensar en que cosas que ya los niños podían y que de repente ahora, ¿qué le pasa? ¿Por qué ahora no come? ¿Por qué ahora no duerme? Y que bueno, quizás necesita volver a apoyarse en aquellas cosas que le daban seguridad para volver como a sentirse más tranquilo a la hora de irse a dormir. También los adultos tolerar un poco esto, ¿no? Que se haga pichí, tolerar que pasen estas cosas sin alarmarse, lo que no quiere decir que si esto sucede y empieza a ponerse rígido, no sea necesario atenderlo, ¿no? No estamos diciendo con esto, bueno, entonces no hay que preocuparse por nada, pero sí el poder como darle lugar a que pueden haber momentos que ellos necesiten cosas que antes necesitaban, como acompañarlos a la hora de dormir, u otros ejemplos, y que, bueno, también poder atenderlo como familiarmente, en ese sentido. Solo eso quería agregar. Bárbaro, Gaby. Súper importante. Quería decir que... Hay una persona más que quiere hablar, que me disculpe. Pero déjame redondear una cosita y ya le damos la palabra. Porque entre los puntos complementarios que habíamos pensado, ¿no? Estaba los momentos de transición que tienen que ver con pequeñas separaciones, como el momento de ir a dormir, que, ojo, no es lo mismo acompañarlos en esa transición que decir, bueno, dormimos todos juntos todo el tiempo. No es lo mismo, ¿no? Son cosas para ver, como dice Gaby hace mucho énfasis en lo que tiene que ver con situaciones transitorias y situaciones que se vuelven estables y que de repente inquietan o preocupan, y también tenemos que estar atentos. Ahora, complementario con esta situación es la capacidad de lo que pensamos que tiene que ver con cada uno estar consigo mismo, y no solo de noche, sino de día. O sea, también podemos preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿en qué situaciones los niños y niñas, lo cual va a depender de un montón de cosas, entre ellas la edad, pueden también ellos estar solos, ¿no? ¿Y en qué situaciones no? Como pregunta, en este sentido. De alguna manera, sabemos que nos precisan, que necesitan el social, pero muchas veces hemos escuchado mucha preocupación por el aburrimiento, ¿no? Y el aburrimiento es una situación que muchas veces da lugar a que se pueda desarrollar la creatividad, ¿no? De repente, estar cada uno un poco en lo suyo. También ellos pueden entender que mamá o papá están trabajando, si hay momentos de encuentro y si hay momentos compartidos, que haya otros momentos en los que de pronto el planteo sea, bueno, ahora tú, ¿no? Podés estar en lo tuyo, jugar con tus cosas, ¿no? Yo estoy trabajando, ¿no? Porque no es nada fácil este borramiento de fronteras entre lo privado y lo público, entre lo institucional y lo familiar, pero también es cierto que muchas veces cuando se les puede transmitir que, bueno, que no pasa nada si se aburren, o sea, entre los planteos que estaban en el chat estaba el exceso de pantallas y qué va a pasar. Nosotros queremos decirles, por esto lo pensamos mucho, no podemos decirles qué va a pasar, porque sería prematuro y sería opinión, ¿no? Decir, bueno, va a pasar tal cosa. Tal vez lo que sí podemos hacer es decirles que todo lo que ustedes puedan pensar, procesar y transmitir con cierta calma, se trate de situaciones incluso difíciles,
puede ser de gran ayuda. O sea, yo les decía hoy que cuando tenemos que hablar de una situación dolorosa, que puede ser la enfermedad de un familiar, que no sabemos qué va a pasar, que lo están cuidando los médicos, estamos todos cuidándolos, que no sabemos cuándo va a mejorar, cuándo lo vamos a poder ver, ni que hablar cuando se trata de la muerte, ¿no? Poder hablar de eso y poder transmitir que se puede hablar y que podemos estar tristes y que podemos escucharlos si están tristes. No es que no poniendo esas palabras o diciendo, digamos, o no diciéndoles porque son chiquitos, los vamos a aliviar. En realidad, lo que alivia es que el espacio para poder procesar sea brindado también con los adultos. Entonces, las pérdidas tampoco vamos a decir fortalecen siempre y no. A veces fortalecen y a veces no. Lo cierto es que estamos en una situación en la cual hay más pérdidas que las habituales, en el sentido amplio. Gaby hablaba hoy de las pérdidas que tiene un niño que crece, una persona que crece, de lo que se deja porque se perdió, porque pasamos a otra cosa. Pero también están las pérdidas de seres queridos, o la distancia con seres queridos, que es muy dura, que quizás es más dura incluso que el temor por la propia salud física, el temor por las personas que queremos, por la salud o por la posible muerte de alguien querido, ¿no? Y de esas pérdidas también podemos hablar acá, ¿no? Entre los planteos que ustedes hacían es, ¿qué pasa con el exceso de pantalla? Bueno, la tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología es, en este momento, una vía que nos está posibilitando a nosotros estar intercambiando ahora. Es a lo que han apelado las escuelas para poder seguir el contacto con los niños y para poder trabajar como pueden. Ahora, no hay igualdad de condiciones en relación al acceso a la tecnología, para empezar. Además de eso, tampoco vamos a decir que no tiene consecuencias. Vamos a hablar de lo que sabemos. Hoy por hoy podemos tratar de generar, como siempre se necesita, cuanto más chicos son los niños, cierto equilibrio entre el uso de la tecnología y otras instancias de juego compartido o de vida familiar, ¿no? Tratar de que haya un cierto equilibrio. Eso significa que no tenemos por qué ponerle un jueguito para que no se aburra, por ejemplo, ¿no? Si se aburre, no pasa nada, pero si necesitamos nosotros, bueno, de alguna manera habilitar que más pequeños que lo que desearíamos estén recurriendo a la computadora o al celular para poder estar en contacto con la escuela, con familiares, pensemos que no es el medio, sino la forma, el cómo, ¿no? Todo lo que pueda ser acompañado y protegido, sobre todo cuando se trata de Internet, es importante. O sea, que no podemos hablar, alguien que decía Huawei 9, no sé quién es, habló de cuáles son las consecuencias. Bueno, de las consecuencias no vamos a hablar porque no nos gusta aventurar conclusiones universales, ¿no? Y menos de algo que todavía no sabemos. Sí que vamos a seguir pensándolo juntos, ¿no? Había alguien que planteaba que no quería salir, que me parece que es algo que escuchamos bastante, conversamos con Gaby, con el equipo. Él quiere quedarse en casa. Bueno, pensemos, ¿no? Que una niña, un niño o incluso un adolescente quiera quedarse en casa y no quiera salir, puede tener que ver justamente con esto, que tiene que ver con la angustia como telón de fondo, ¿no? O sea, es un telón de fondo que está en este momento bastante presente y ampliado. Entonces, acompañarlos a que, en lo que sean salidas, de repente no obligarlos, pero sí promover, porque ¿qué pasa? Hay una vivencia del mundo externo como peligroso que realmente está acentuada por los cuidados a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado con lo próximo y con lo lejano, y con todo lo incierto. Entonces, de repente se sienten como protegidos en casa o aparecen síntomas que ya estaban, como decía Gaby, que ya estaban presentes, que pueden tener que ver con otras cosas, que aparecen a veces, muchas veces, por ejemplo, en la pubertad o en la adolescencia temprana, ¿no? Y cierto retraimiento, cierto refugio en las redes sociales y cierta distancia de la vida social real. Bueno, en realidad puede pasar que no quieran salir porque tienen miedo,
y el miedo requiere que sea atendido. En primer lugar, registrándolo y acompañando. Y en segundo lugar, viendo cuando el miedo prima sobre otros aspectos de la vida, bueno, capaz que es motivo de consulta o de pedido de orientación. Aprovecho en realidad ahora que estás hablando de esto para hablar un poco sobre que los niños pequeños, cuando algo no pueden explicar, porque su desarrollo cognitivo no se los permite o porque no han tenido experiencia suficiente para entender algunas cosas de la vida, recurren a la fantasía como forma o a la creación de teorías propias en relación a por qué está pasando esto. Por eso es que enfatizamos tanto la importancia de explicar lo que pasa, ¿no? De explicar algo sobre por qué no se va a la escuela, de explicar algo por qué no podemos ir a ver a una persona o por qué no festejamos el cumpleaños, y no recurrir como a una solución como edulcorada, ¿no? O menos difícil de entender, porque justamente eso lo que empieza a generar es un daño al vínculo de confianza, que se construye desde la infancia, ¿no? La posibilidad de estar en contacto con la verdad. Porque los niños van creciendo y aquello que se les dijo y que no les cierra, empiezan a dudar y empiezan a entender que no es así. Esto nos pasa todo el tiempo con Papá Noel, con el ratón Pérez, o sea, cosas que bueno, que eso también lo mantenemos casi como un ritual cultural, ¿no? Pero estamos hablando de esto en relación a, bueno, a las cosas difíciles de la vida, y Ceci se refirió a las pérdidas, ¿no? De un familiar, o esto de la muerte, ¿no? De la muerte como tema que circula también en el informativo y que los niños escuchan, que se mueren muchas personas. Y la posibilidad de hablar de eso, ¿no? Que a veces no es imponer, vamos a hablar de este tema, pero cuando los niños preguntan, no intentar como tapar y decir, bueno, no, pero es otro lado, no es acá, o como una sensación de decir, bueno, le voy a sacar la preocupación no diciéndole lo que pasa, porque en realidad también hay otra cosa que pasa en las edades muy tempranas, es que todavía todo se vive como con una sensación de mucha omnipotencia. Entonces, todo es referido a sí mismos, ¿no? Y casi como una sensación de que si algo malo pasa, ¿qué hice yo? ¿No? Entonces, a veces la vivencia del niño es de que, bueno, mamá y papá están mal porque algo malo hice, ¿no? O sea, y de repente papá y mamá están mal porque están preocupados, porque se quedaron sin trabajo, o porque está toda esta situación pasando, o porque alguien está enfermo en la familia. Entonces, el poder dar algún elemento de la verdad calma también al niño, porque lo saca de referirlo a sí mismo, ¿no? A que en realidad tiene que ver con algo de él o de ella. Para pensar también en esto que decían del miedo a salir, ¿no? A veces también este pensamiento omnipotente los hace sentir de que en realidad todo tiene que ver con ellos. Entonces, poder también hablar de estas cosas, a veces como que empieza como a abrir un poco esto, y también les da la posibilidad de preguntar. Cuando uno abre un tema, entonces el niño siente que de eso se puede hablar, de eso puedo preguntar. Y eso es muy importante. Y también se va a ir respondiendo, o los adultos vamos a ir respondiendo en la medida que los niños vayan preguntando, porque también el niño va pudiendo escuchar aquello que le inquieta, ¿no? No puede escuchar todo a la vez porque eso lo confunde. Entonces también el poder ir contestando en la medida que ellos van preguntando, les da la posibilidad de ir como procesando la información. Porque si nosotros nos sentamos a hablarle de todo lo que está pasando, sería casi como traumático, ¿no? No habría posibilidad de digerirlo. Ya es muy difícil para los adultos digerir lo que estamos viviendo, para ellos sería imposible de entender, sería casi como una película totalmente confusa. Entonces, bueno, eso quería agregar con respecto a lo que decía Ceci. Lucas dice, los niños son súper realistas, por lo menos el niño tiene 11 o 15, sí, también, creo que también ha pasado y lo han transmitido mucho, es como descubrir cosas de sus hijos o de los niños con los que trabajamos que no conocíamos, ¿no? O sea, descubrir también cómo ellos pueden tener una situación de bastante ubicación en la realidad y de comprensión.
Hay como dos aspectos, ¿no? En esto, alguien había dicho al principio, como hablaba como de lo solitario, de algo más solipsista, y yo pensaba, bueno, que entre las cosas que están pasando está también el desarrollo de redes de apoyo, de solidaridad, ¿no? De cierta capaz cercanía con los vecinos, ¿no? De gente que sale al balcón a cantar o a compartir lo artístico. Si bien los artistas son de las áreas más afectadas en cuanto a la posibilidad de subsistir, de acuerdo a que se cierran los espacios artísticos, pero al mismo tiempo todos recurrimos al arte, ¿no? Para nutrirnos y para digerir cosas que vivimos, y en realidad hemos visto cómo de pronto se puede compartir algo con los vecinos, que antes no se compartía. Lo pongo como un ejemplo de que también una de las preguntas que nosotras teníamos, yo capaz que retomaría un poquito a algún punto del PPT, por suerte hablaron tanto que no fue necesario, pero entre lo que teníamos planteado, habíamos pensado, ¿ustedes tienen apoyo? ¿Cómo se sienten sosteniendo el trabajo y a los hijos? ¿Cómo sienten la superposición de los ámbitos de laboral y de crianza, ¿no? ¿Cuentan con redes de apoyo? ¿Pueden ustedes, como madres y padres, como educadores, docentes, buscar otras redes de apoyo? Porque en realidad el bienestar de ustedes es lo central para sus hijos. Y ustedes están muy exigidos, por eso este espacio es para ustedes, ¿no? Acá teníamos también, como les decíamos, que apelamos al humor y nos apoyamos en Tuté, en Liniers, ¿no? ¿Cómo se resetean los padres? ¿Cómo se sienten los padres cuando tienen que, de pronto, transformarse en quienes todo lo pueden? Y al mismo tiempo, ¿en qué contradicciones caemos? ¿No? Te dije 1000 veces que no voy a repetirte las cosas, dice Tuté, y nos hace reírnos un poco de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué necesidades está cubriendo la tecnología y cuáles no? Hay una dimensión de exceso, pero podemos encontrar habilitaciones y obstáculos en el uso de la tecnología. ¿Qué hacemos con el mar de datos? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro uso de la tecnología? Nosotros somos los modelos identificatorios de los niños y niñas, ¿no? Y el tiempo, ¿cómo nos sentimos con la percepción del paso del tiempo y cómo nos sentimos en relación a la capacidad de proyectar? Porque algo que nos quitó la pandemia es la certidumbre, poder hacer planes, es decir, en estas vacaciones, no sé, voy a tal cosa, ordenar la casa, ir de viaje, ¿no? Tuté en las preguntas dibujadas plantea, ¿cómo vivís el paso del tiempo? ¿No? Bueno, entre las cosas que nosotros pensamos que pueden ser, ¿qué pasa con la vivencia del tiempo en los adultos y en los niños, ¿no? A veces me gusta, dice Liniers a través de sus personajes, tomarme un tiempo para observar el mundo y ver lo increíble y lo frágil que es todo. Porque por un lado podemos maravillarnos con lo que estamos viendo, de nuestros hijos, de sus capacidades, ¿no? De sus posibilidades, y al mismo tiempo que todos somos seres frágiles, pero con serenidad, calma y buscando ayuda podemos sostenernos, ¿no? Tengo ganas tengo que ganar tiempo para poder perderlo, ¿no? Que es parte del... Interrumpa, porque en realidad me da pena interrumpirte, pero tenemos a alguien que quiere intervenir. Tenemos otra cosa que me parece que está bueno, porque es alguien que está preguntando, no sé, no lo encuentro acá, ¿no? ¿Qué pasa con la vuelta? ¿Qué pasa con qué pasa con la vuelta a la escuela? Los miedos de los padres, ¿qué se hace? Se deciden los padres, deciden otros, ¿no? ¿Cómo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno de los padres o cuidadores es quien tiene miedo a salir y debe ir diciendo deben ir decidiendo entre la vuelta a clase de sus hijos o dejarlos por fuera de decisiones que son tomadas por otros? Y que si los adultos no están de acuerdo, quedan los hijos como por fuera del sistema planteado, que me parece que es algo importante. Un tema que sale siempre, ¿no? A veces nos reímos y decimos, bueno, vamos a proponer cualquier tema, pero vamos a terminar con límites porque es una preocupación legítima y comprensible. Es como parte de lo que es la maternidad y la paternidad continuamente, ¿no? Cómo vamos adecuándonos y readecuándonos a las distintas situaciones, porque en realidad
ustedes lo que tuvieron que hacer es adaptarse a la realidad, o sea, si habían propuesto una no exposición de su hija a la tecnología o a los dispositivos o un cuidado, que tuvieron que relativizar, porque la situación lo ameritaba, ¿verdad? Y también porque en realidad hay formas y formas de usar la tecnología, y tal vez con ciertos cuidados en esta situación que estamos viviendo, se vuelve imprescindible, ¿no? Con ciertos cuidados, no solos. Hay riesgos de los niños solos en Internet, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Ahora, quizás muchas veces cuando nos planteamos, estamos entre los ideales y la realidad siempre, en todo sentido. Porque a veces esperamos de nuestros hijos cosas que son distintas, ¿no? O porque esperamos de nosotros como madres y padres cosas que resultan distintas también. Entonces ahí también se puede colar la sobreexigencia y es necesario poder ajustarnos a lo posible. En este caso ustedes se lo tuvieron que replantear porque la situación lo ameritaba. Ahora, los límites no son solo, y esto lo hablamos mucho con Gaby, con padres de niños de primera infancia, ¿no? No son solo esas situaciones donde el niño se pone muy oposicionista o transgrede una norma, y entonces a veces la pregunta es cómo, cuánto, le pongo penitencia, pero no hace caso, pero no le sirve, pero sirve, cuántos minutos, de qué manera. No, los límites es parte de la condición de la vida, o sea, en realidad, cada vez que nos vamos a dormir se termina el día, cada vez que le decimos que no a algo, o espera un poquito, o que los hacemos esperar antes de satisfacer una demanda, estamos poniendo un límite. Y nosotros, como seres humanos, tenemos muchos límites. Es importante reconocerlos también, ¿no? Bueno, quizás la pandemia nos expone a todos a los límites en un sentido como muy brusco y muy generalizado. Pero replantearse y buscar la manera es algo que nunca hay que dejar de hacer, ¿no? Bueno, ¿cómo? ¿De qué manera me puedo replantear esto? Y los talleres tienden a ser un aporte en ese sentido, ¿no? Escucharnos, poder intercambiar y poder replantearnos eso que era una certeza, pero deja de ofrecernos seguridad, ¿no? Gaby, ¿querés decir algo para cerrar? Quedan muchas cosas, nosotros teníamos un montón de cosas, pero lo que más nos deja contentas, creo que puedo generalizarlo, ¿no? Es la recepción, la buena recepción de esta propuesta. Por supuesto van a haber otras instancias, siempre se pueden retomar los temas, pero básicamente poder pensar juntos, poder reconocer sentimientos, sensaciones, vivencias y la necesidad de otros. Entre las redes están estas también, ¿no? Las redes de pensamiento conjunto, que es lo que nos proponemos. Gaby. No, solamente que me parece que esta última intervención nos da también como un buen cierre en esto de poder ser permeables y no aferrarnos a certezas que nos brinden calma, pero que quizá no son sostenibles, ¿no? Y entonces en esto de los límites, que Ceci decía, y que este papá planteaba cómo habían tenido que reformular aquello que venían sosteniendo, también nosotros como padres, también como educadores, también como profesionales, somos modelos para los niños, ¿no? Los padres somos modelos muy potentes, y en eso también transmitimos límites, ¿no? Cómo vivimos, de qué manera, esto que decía este papá, ¿no? Cómo lo manejaban en casa. Bueno, eso es un modelo, eso es un límite, ¿no? Acá hacemos las cosas así. Hay otras familias que lo hacen diferente. También lo importante para los niños, ¿no? De conocer otros adultos, de ir a otras casas, de poder ser permeables a que existen otras maneras, de poder integrar la diferencia como parte de la vida, ¿no? Y que los seres humanos somos diversos y que hay diferentes formas de lidiar con las pérdidas, con la angustia, de vivir situaciones de placer. No hemos hablado de ese tema, que es un tema muy importante en este momento, ¿no? Cómo estamos carentes de situaciones, de vivencias de placer. Los niños encuentran placer en el encuentro con otros niños y de eso están privados, y eso es lo que decía Ceci en relación a que están privados de un derecho,
y de un derecho que necesitan para crecer y que también tiene que ver con lo que los hace humanos, ¿no? El contacto con otros humanos. Por eso me parece que hay tanta preocupación. Nosotros estamos muy preocupados como institución en poder seguir pensando sobre esto y encontrando algunas respuestas que son siempre parciales y siempre están abiertas a ser reformuladas, porque la realidad es cambiante, y tenemos un psicoanalista muy veterano y con mucha experiencia que dice que vivimos como en un vértigo civilizatorio, Marcelo Viñar, en que justamente estamos todo el tiempo expuestos a estos cambios sociales, culturales, y que siempre tenemos que estar pensando cuáles son los límites, los nuestros, los que transmitimos, y cómo lidiamos con esto. Y que la angustia tampoco está fuera de todo esto, ¿no? Integrarla y poder dejarla como permear para poder también pensar sobre ella y hacer algo con eso. Bueno, para terminar les queremos agradecer muchísimo. Preguntan acá en el chat si van a haber otras actividades. Sí tenemos planificada para la segunda mitad del año una actividad con adolescentes. La verdad que queda una semilla como muy importante plantada, porque vemos que ha sido como una buena respuesta y ustedes han planteado mucho interés, y quizás nos vamos a plantear desde el Centro de Intercambio Paula Hoffnung en algún otro momento hacer otras actividades. Y muchas gracias a todos, y bueno, y un placer haberlos recibido en nuestra casa. Gracias.